Bienvenidos viajeros del tiempo y del mito, a Pergaminos Olvidados. El mundo que hoy se abre ante ti no concede segundas oportunidades, porque está gobernado por un sistema que devora nombres y transforma hombres en herramientas. Roma avanza como una fuerza inevitable, ordenada y fría, donde la vida vale menos que el espectáculo y la obediencia es ley absoluta. En ese escenario imposible surge Crixus, no por elección ni destino glorioso, sino por choque directo contra una estructura que parecía invencible. Escucha con atención y acepta este contrato silencioso, porque al final comprenderás por completo cómo nace la resistencia cuando todo está diseñado para aplastarla. Capítulo 1. Orígenes en Tracia. La tierra donde todo comenzó no conocía el silencio amable ni la calma prolongada, porque Tracia era un territorio de fronteras duras, estaciones impredecibles y pueblos formados para resistir. Allí, la vida no se entendía como un regalo, sino como una prueba constante contra el clima, los enemigos y la propia debilidad. Los bosques espesos y las colinas abruptas moldeaban cuerpos fuertes y miradas alertas desde la infancia. Crecer en ese entorno significaba aprender pronto que sobrevivir era un acto diario de voluntad y atención. No había espacio para la ingenuidad ni para la espera pasiva del destino. Las comunidades tracias vivían organizadas alrededor del clan y del honor colectivo, donde cada individuo representaba una pieza necesaria para la continuidad del grupo. El valor no se medía por palabras, sino por acciones visibles en la caza, la defensa del territorio y la lealtad en tiempos de conflicto. Desde temprana edad, los jóvenes observaban a los mayores entrenar con armas simples pero eficaces, entendiendo que el cuerpo debía convertirse en herramienta y escudo. La identidad personal se diluía dentro del deber compartido. Allí se aprendía que la fuerza individual solo tenía sentido cuando servía a algo mayor. La tradición guerrera no era un ritual vacío, sino una necesidad práctica frente a amenazas constantes de pueblos vecinos y expediciones romanas cada vez más frecuentes. Las historias transmitidas junto al fuego hablaban de incursiones, derrotas y breves victorias que nunca duraban demasiado. Escuchar esos relatos no inspiraba gloria romántica, sino una sobria aceptación del peligro permanente. Cada generación heredaba no solo armas, sino una memoria colectiva de resistencia. El pasado no era nostalgia, sino advertencia. El entrenamiento físico comenzaba sin ceremonias, integrado a las tareas cotidianas del pueblo. Cargar peso, recorrer largas distancias y soportar el frío eran lecciones silenciosas que templaban el carácter. La fatiga no era vista como obstáculo, sino como señal de avance. Aprender a ignorar el dolor moderado formaba parte del crecimiento natural. Así se forjaban cuerpos preparados para la confrontación antes incluso de empuñar una espada. La violencia no era celebrada de forma gratuita, pero tampoco evitada cuando se volvía necesaria. Se entendía como una extensión de la supervivencia, no como espectáculo ni como ambición personal. Defender la tierra, la familia y el nombre del clan justificaba el combate. Esa visión directa y sin adornos marcaría profundamente la forma de enfrentar la vida más adelante. No se luchaba por aplausos, sino por permanecer. El contacto con el mundo romano llegaba en forma de rumores, comerciantes vigilados y soldados observados a distancia. Roma era vista como una fuerza enorme y organizada, distinta a los conflictos tribales conocidos. No inspiraba admiración, sino cautela y desconfianza. Se sabía que donde avanzaba, las costumbres locales se debilitaban. La expansión romana no pedía permiso ni ofrecía equilibrio. La juventud transcurría entre el aprendizaje práctico y la observación atenta de un entorno siempre cambiante. No existían promesas de estabilidad, solo la certeza de que el mañana exigiría preparación. Cada amanecer reforzaba la idea de que estar listo era la única ventaja real. La mente se entrenaba tanto como el cuerpo, desarrollando paciencia y resistencia emocional. El miedo no desaparecía, pero se mantenía bajo control.
Las relaciones dentro del clan fortalecían la noción de pertenencia, pero también imponían expectativas rígidas. Fallar no afectaba solo al individuo, sino a todos los que compartían su nombre. Esa presión constante moldeaba una disciplina interna silenciosa. Aprender a cargar con responsabilidad sin reconocimiento público se volvía natural. Nadie esperaba recompensas, solo cumplimiento del deber. Las armas utilizadas no eran lujosas, pero sí confiables, hechas para durar y repararse con recursos limitados. Cada objeto tenía un valor funcional, no simbólico. Cuidar el equipo era una extensión del autocuidado. Esa relación práctica con los instrumentos de combate fomentaba respeto por la preparación y el mantenimiento constante. Nada se dejaba al azar. El sentido de identidad se construía más a partir de la experiencia que de discursos abstractos. Vivir era enfrentar pruebas concretas, visibles y físicas. La adversidad no se debatía, se atravesaba. Esa forma directa de comprender el mundo dejaba poco espacio para ilusiones. Lo real siempre tenía prioridad sobre lo deseado. La jerarquía dentro del grupo se basaba en hechos comprobables y no en linajes intocables. El liderazgo se ganaba demostrando capacidad en momentos críticos. Esa lógica fortalecía el respeto mutuo y reducía el resentimiento interno. Nadie seguía a otro solo por tradición, sino por confianza construida. La autoridad era frágil y debía renovarse constantemente. El paso del tiempo en Tracia no suavizaba las condiciones, sino que las volvía más exigentes. Cada año traía nuevas amenazas y menos margen de error. Aprender rápido era una necesidad vital. La adaptabilidad se convertía en una virtud central. Permanecer rígido significaba desaparecer. Las creencias espirituales acompañaban la vida diaria sin dominarla por completo. Se respetaban fuerzas invisibles, pero se confiaba más en la acción concreta que en la intervención divina. La fe no reemplazaba el esfuerzo. Esa visión equilibrada reforzaba la autosuficiencia individual y colectiva. Esperar milagros no era una opción. El entorno natural enseñaba lecciones constantes sobre equilibrio y brutalidad. La caza mostraba que la fuerza sin atención podía fracasar. La observación paciente muchas veces valía más que el ataque directo. Estas enseñanzas se incorporaban de forma intuitiva. La naturaleza se convertía en maestra silenciosa. Todo ese mundo, duro y sin adornos, iba moldeando una mentalidad preparada para soportar quiebres profundos. Sin saberlo, se estaba formando una resistencia interior que más tarde sería puesta a prueba de maneras extremas. Nada parecía extraordinario en ese momento. Era simplemente la vida tal como se conocía. Antes de cualquier arena, antes de cualquier cadena, ya existía una base sólida hecha de disciplina, silencio y adaptación. Ese origen no prometía grandeza, pero sí firmeza. Cuando el choque con Roma ocurriera, no encontraría un espíritu vacío. Encontraría a alguien ya entrenado para resistir, incluso cuando todo fuera arrebatado. Capítulo 2. Captura y esclavitud. El choque con el mundo romano no llegó como una batalla justa ni como un duelo entre fuerzas equivalentes, sino como una interrupción violenta de la vida conocida. Las campañas de expansión avanzaban con disciplina mecánica, apoyadas por legiones que no buscaban entender a los pueblos locales, sino someterlos. En ese contexto, la captura no era un evento excepcional, sino una consecuencia lógica del desequilibrio de poder. Caer en manos romanas significaba desaparecer del propio mundo en cuestión de horas. No había negociación ni retorno. La derrota no siempre se producía en un gran enfrentamiento, sino en emboscadas, traiciones o simples operaciones de barrido. Muchos eran capturados mientras defendían aldeas, rutas o recursos básicos. El valor individual poco podía hacer frente a una maquinaria entrenada para conquistar. La fuerza se imponía por número, estrategia y logística. La caída no era vergonzosa, era inevitable. Una vez apresados, los cautivos dejaban de ser personas
ante los ojos del imperio. Se convertían en propiedad, contados, marcados y clasificados según su utilidad. La identidad previa perdía sentido en el instante mismo de la captura. Los nombres ya no importaban, solo la capacidad física y la resistencia aparente. El silencio se volvía una forma de supervivencia temprana. El traslado hacia territorio romano era una experiencia de desgaste progresivo. Largas caminatas encadenadas, vigilancia constante y raciones mínimas erosionaban el cuerpo y la mente. No se ofrecían explicaciones ni se permitían preguntas. El camino servía como primer filtro natural, donde los más débiles quedaban atrás sin ceremonia. Sobrevivir al trayecto ya era una prueba. El contacto con las ciudades romanas revelaba un contraste brutal entre grandeza arquitectónica y miseria humana. Columnas, calzadas y foros se alzaban como símbolos de orden, mientras los prisioneros avanzaban como sombras anónimas. Esa contradicción dejaba una impresión profunda. La civilización mostraba su esplendor solo para quienes estaban dentro del sistema. Para los demás era una jaula monumental. El mercado de esclavos representaba el punto de quiebre definitivo. Allí, los cuerpos eran evaluados como mercancía, girados, palpados y discutidos sin pudor. La mirada del comprador no buscaba historia ni carácter, solo potencial de uso. Cada gesto humano era ignorado. El valor se medía en monedas, no en vidas. La separación entre los cautivos ocurría sin previo aviso. Hermanos, compañeros y aliados eran divididos en segundos. No se permitía despedida ni resistencia. Esa fragmentación era intencional, diseñada para romper vínculos y evitar cualquier forma de cohesión futura. La soledad se imponía como método de control. Ser vendido como esclavo significaba aceptar una nueva realidad sin espacio para elección. El destino podía ser una mina, un campo agrícola, una casa patricia o una escuela de gladiadores. La incertidumbre era constante hasta el último momento. Cada posibilidad implicaba sufrimiento, solo variaba la forma. La esperanza no tenía lugar en ese cálculo. La pérdida de libertad no era solo física, sino mental. Las decisiones más simples quedaban fuera de alcance. Comer, dormir, moverse y hablar dependían de la voluntad de otro. Esa dependencia forzada erosionaba la noción de control personal. Mantener la lucidez se convertía en un acto de resistencia silenciosa. La adaptación inicial requería observar más que actuar. Comprender reglas no escritas, jerarquías internas y castigos evitables podía marcar la diferencia entre vivir un día más o caer. El cuerpo debía obedecer, pero la mente buscaba permanecer alerta. Aprender rápido era una necesidad inmediata. Cada error tenía consecuencias reales. La violencia cotidiana formaba parte del proceso de sometimiento. No siempre era excesiva, pero sí constante y ejemplar. Castigos públicos reforzaban la idea de que no existía escapatoria. El miedo se utilizaba como herramienta pedagógica. Resistir abiertamente era inútil en esa etapa. El trabajo forzado comenzaba sin preparación ni explicación. El cuerpo era empujado más allá de límites razonables. El cansancio extremo no generaba compasión. La productividad era el único criterio relevante. Descansar era un privilegio raro. Sin embargo, incluso en ese entorno, algunos rasgos individuales comenzaban a destacar. La resistencia física, la capacidad de soportar dolor y la disciplina interna llamaban la atención de ciertos supervisores, no por humanidad, sino por conveniencia. La fortaleza podía convertirse en una moneda secundaria. Sobrevivir implicaba ser útil. La mente oscilaba entre la rabia contenida y la necesidad de adaptarse. Recordar el pasado podía ser un ancla peligrosa. Pensar demasiado en lo perdido debilitaba el presente. Aprender a compartimentar emociones se volvía esencial. Sentir menos era una forma de seguir en pie. La esclavitud romana no buscaba solo explotar, sino
redefinir al individuo. El objetivo era quebrar cualquier rastro de identidad anterior, convertir al cautivo en algo funcional y reemplazable. Esa transformación no siempre se lograba por completo, pero dejaba marcas profundas. Nada volvía a ser igual. En ese estado de control absoluto comenzaba una nueva etapa, donde el cuerpo entrenado desde la juventud sería probado de otra manera. La captura había terminado, pero la verdadera prueba apenas comenzaba. El sistema había ganado una pieza más. Lo que haría con ella aún estaba por revelarse. Capítulo 3. La escuela de Capua. La llegada a Capua no se anunció con palabras, sino con muros altos, portones pesados y un orden interno que no dejaba espacio para dudas. La escuela de gladiadores no era un lugar de formación honorable, sino una institución diseñada para transformar esclavos en instrumentos de entretenimiento controlado. Cada paso dentro del recinto marcaba una separación definitiva del mundo exterior. El tiempo comenzaba a medirse de otra forma, no por días libres, sino por ciclos de entrenamiento y descanso forzado. La sensación dominante era la de estar atrapado dentro de una máquina perfectamente ajustada. El primer contacto con la disciplina fue físico y mental al mismo tiempo. Las reglas eran simples pero implacables, y se aprendían por repetición y castigo. No existía margen para la desobediencia ni para la improvisación personal. Todo movimiento tenía una corrección precisa. El cuerpo debía adaptarse a un sistema que exigía exactitud absoluta. El entrenamiento comenzaba antes del amanecer y se extendía hasta que la fatiga hacía temblar los músculos. No se trataba solo de fuerza, sino de resistencia constante y control del propio ritmo. Cada ejercicio estaba pensado para preparar al luchador para una arena que no perdonaba errores. Caer por cansancio era considerado una falta grave. Aprender a sostener el cuerpo bajo presión era obligatorio. Las armas de práctica eran más pesadas que las reales, diseñadas para fortalecer sin ofrecer ventaja. Golpear una y otra vez contra objetivos inertes formaba memoria muscular y eliminaba gestos innecesarios. No se buscaba elegancia, sino eficacia. Cada impacto debía ser funcional. La repetición constante moldeaba movimientos automáticos. La alimentación estaba calculada para sostener cuerpos sometidos a un desgaste extremo. No era abundante ni placentera, pero cumplía su función. Comer se convertía en parte del entrenamiento, no en un momento de descanso. El cuerpo aprendía a aprovechar cada recurso. El exceso no existía. La convivencia entre los gladiadores generaba una tensión particular. Todos compartían el mismo destino inmediato, pero competían por la atención de los instructores. La solidaridad era limitada, condicionada por la certeza de que solo algunos destacarían. Las relaciones se construían con cautela. Nadie confiaba por completo. Los entrenadores no actuaban como mentores, sino como supervisores de rendimiento. La corrección llegaba en forma de golpes, gritos o silencio absoluto. El refuerzo positivo era raro. Se esperaba que el aprendizaje ocurriera rápido o no ocurriera. La paciencia no formaba parte del método. Dentro de la escuela existía una jerarquía clara entre los propios luchadores. Los más experimentados ocupaban espacios de respeto forzado. Los recién llegados observaban y aprendían sin preguntar. La posición se ganaba demostrando capacidad bajo presión. El estatus era frágil y podía perderse en un solo día. El miedo a la arena estaba siempre presente, aunque todavía distante. Cada entrenamiento recordaba lo que vendría después. No se entrenaba para sobrevivir, sino para enfrentar la muerte de otros. Esa idea se infiltraba lentamente en la mente. Aceptarla era parte del proceso. El cuerpo comenzaba a cambiar de forma visible. Músculos más densos, movimientos más contenidos, respiración controlada incluso en reposo. El cansancio crónico se convertía en un estado habitual. El dolor dejaba de ser una señal de alarma y pasaba a ser un ruido de fondo constante. La adaptación era silenciosa. La identidad anterior se erosionaba con cada día dentro de la escuela.
Los recuerdos del pasado se volvían difusos, no por olvido, sino por falta de utilidad. Pensar en lo que se había sido no ayudaba a sobrevivir allí. El presente exigía atención total. El pasado era un lujo peligroso. Algunos instructores comenzaban a notar cualidades específicas en ciertos cuerpos. No se trataba de favoritismo emocional, sino de evaluación, práctica, resistencia, fuerza, capacidad de absorber castigos sin perder control. Esos rasgos definían quién tendría oportunidades reales en la arena. La observación era constante. La violencia entre gladiadores durante el entrenamiento no era casual, sino permitida y a veces incentivada. Servía para medir reacciones reales ante el peligro. El control emocional se volvía tan importante como la técnica. Perder la calma era una debilidad grave. Mantenerla, una ventaja silenciosa. La rutina diaria eliminaba la noción de tiempo exterior. Días y semanas se confundían dentro del mismo ciclo repetitivo. Solo el cuerpo marcaba el paso del tiempo a través del desgaste y la recuperación incompleta. La mente aprendía a funcionar dentro de ese ritmo artificial. Adaptarse era sobrevivir. Poco a poco, el entrenamiento dejaba de sentirse impuesto y comenzaba a integrarse como una nueva normalidad. No por aceptación voluntaria, sino por necesidad. Resistirse internamente consumía energía que el cuerpo no podía desperdiciar. La obediencia práctica se imponía. No había alternativas visibles. El miedo inicial se transformaba en concentración fría. Cada gesto tenía un propósito claro. Cada corrección se incorporaba sin discusión. El entorno moldeaba sin pedir permiso. La escuela cumplía su función con eficiencia brutal. Cuando finalmente llegara el momento de enfrentar al público, nada de lo vivido en Capua parecería accidental. Todo había sido diseñado para ese instante. La escuela no creaba héroes, creaba herramientas funcionales, y algunas de ellas comenzarían a destacar más de lo esperado. Capítulo 4. Gloria en la arena. El primer ingreso a la arena no se vivía como un momento de triunfo, sino como una exposición absoluta. El ruido del público caía como una ola pesada, mezclando expectativa, morbo y aburrimiento. Cada mirada buscaba sangre, no historias personales. El espacio estaba diseñado para reducir al individuo a una silueta en movimiento. Allí, el silencio interior era la única defensa posible. La arena imponía reglas distintas a las del entrenamiento. No había margen para la corrección ni para el error progresivo. Cada decisión debía ser definitiva. El cuerpo reaccionaba por memoria, no por reflexión consciente. Lo aprendido en Capua encontraba su verdadero sentido bajo la presión real. Todo lo innecesario desaparecía. Las primeras victorias no llegaban envueltas en celebración personal. Eran recibidas como hechos funcionales dentro del espectáculo. El público aplaudía, pero no conocía nombres ni orígenes. El reconocimiento era colectivo y superficial. La individualidad seguía siendo secundaria frente al entretenimiento. Con el tiempo, ciertas actuaciones comenzaban a destacar por su contundencia y control. No se trataba solo de fuerza bruta, sino de una forma de combatir que transmitía dominio del espacio y del ritmo. La arena respondía a eso con mayor atención. El silencio previo al combate se volvía más denso. La expectativa crecía sin palabras. La fama dentro del anfiteatro no traía libertad, sino nuevas exigencias. Cada aparición elevaba el estándar esperado. El público quería más intensidad, más riesgo, más violencia medida. La presión aumentaba sin ofrecer nada a cambio. El error se volvía menos tolerable. El margen de supervivencia se estrechaba. El reconocimiento de los organizadores no se manifestaba en elogios, sino en combates más complejos, oponentes mejor entrenados, situaciones menos favorables, armas distintas. Todo estaba calculado para mantener el interés del espectáculo. Destacar significaba ser probado constantemente. La gloria era una carga silenciosa. El cuerpo comenzaba a acumular marcas visibles de la arena. Cortes, contusiones y fracturas mal curadas se sumaban con cada enfrentamiento.
No existía tiempo suficiente para una recuperación completa. El dolor se integraba a la rutina. Ignorarlo se convertía en una habilidad más. La relación con el público era distante y unilateral. Desde abajo, las voces se mezclaban en un murmullo sin rostro. Desde arriba, los combatientes eran figuras intercambiables. El aplauso no distinguía esfuerzo ni sufrimiento, solo reaccionaba al impacto visual del momento. A pesar de ello, ciertos gestos técnicos comenzaban a ser reconocidos: la forma de avanzar, la manera de cerrar la distancia, el control del adversario. Esos detalles construían una reputación implícita. No se anunciaba con palabras, pero se percibía en el ambiente. La arena recordaba. Dentro del ludus, el estatus cambiaba de manera sutil. No se otorgaban privilegios evidentes, pero la mirada de entrenadores y compañeros se modificaba. El respeto no era afecto, sino reconocimiento práctico. Saber que alguien podía imponerse en combate real alteraba la dinámica interna. La jerarquía se ajustaba. La gloria no pertenecía al combatiente, sino al sistema que la explotaba. Cada victoria reforzaba el modelo que convertía sufrimiento en espectáculo rentable. La fama no cuestionaba el orden, lo legitimaba. Ser celebrado no implicaba ser valorado como persona. Esa contradicción era constante. La mente debía mantenerse fría para no confundirse con el ruido exterior. Creer en la gloria era un riesgo psicológico. Pensar que el aplauso significaba algo más podía debilitar la atención. La arena castigaba la distracción con rapidez. Mantener la distancia emocional era vital. Algunos combates exigían enfrentar antiguos compañeros de entrenamiento. La arena no reconocía vínculos previos. El enfrentamiento se volvía inevitable y funcional. No había espacio para la duda prolongada. Sobrevivir seguía siendo la prioridad absoluta. Las decisiones de vida o muerte no siempre dependían del combatiente. El gesto final, el destino del derrotado, muchas veces recaía en la multitud o en la autoridad presente. Esa pérdida de control recordaba constantemente la condición real en la que se vivía. La gloria tenía límites claros. Cada victoria acumulada aumentaba el valor económico del luchador, no como individuo, sino como activo del espectáculo. Esa valoración no ofrecía seguridad, solo mayor exposición. Cuanto más valioso se volvía, más arriesgado era cada combate. El sistema no protegía, explotaba. La arena enseñaba que la fama podía coexistir con la absoluta falta de libertad. Ser conocido no implicaba ser dueño de uno mismo. Esa lección se grababa con cada enfrentamiento. El reconocimiento no cambiaba la condición básica. En ese punto, la gloria ya no se sentía como un logro, sino como una antesala peligrosa. La atención creciente anunciaba algo más grande, algo inestable. La arena había cumplido su función inicial, había elevado a una figura solo para colocarla en el centro de un conflicto mayor. Capítulo 5. La rebelión que despierta. El quiebre no surgió de un solo acto heroico ni de una decisión impulsiva, sino de una acumulación silenciosa de tensiones que llevaban tiempo creciendo dentro de los muros. La vida en la escuela había demostrado que la disciplina romana podía moldear cuerpos, pero no borrar por completo la conciencia de injusticia. Cada combate ganado reforzaba la contradicción entre fuerza y sometimiento. La lucidez nacía de entender que no existía recompensa final dentro del sistema. La arena ofrecía aplausos, pero jamás salida. La convivencia diaria entre gladiadores de distintos orígenes permitió algo que Roma no había previsto del todo. El intercambio constante de experiencias, idiomas y recuerdos generó una comprensión compartida del destino común. No importaba la procedencia ni las antiguas rivalidades. Todos estaban atrapados en la misma estructura cerrada. Esa certeza fue el primer lazo real entre hombres que, hasta entonces, solo competían. La rebelión comenzó como idea antes que como acción concreta. Conversaciones breves, miradas prolongadas y silencios cargados fueron dando forma a una posibilidad impensable. No se hablaba de victoria total, sino de ruptura.
escapar, resistir, negarse a seguir siendo piezas reemplazables. La simple formulación de esa alternativa ya era un acto de desafío interno. El detonante fue una oportunidad mínima, casi accidental, surgida de la rutina misma del control. Un momento en que la vigilancia se relajó lo suficiente para permitir el acceso a herramientas comunes. Utensilios de cocina, normalmente inofensivos, se transformaron en armas improvisadas, no por planificación sofisticada, sino por necesidad inmediata. La improvisación fue clave en ese primer instante. La violencia inicial fue rápida y caótica, sin tiempo para dudar ni organizarse del todo. Los primeros guardias cayeron por sorpresa, no por superioridad técnica, sino por desconcierto. El factor decisivo fue la decisión colectiva de avanzar sin retroceder. Una vez cruzado ese punto, no había retorno posible. La rebelión se convirtió en hecho consumado. El escape de la escuela no significó libertad inmediata, sino exposición total. Afuera no había refugio preparado ni aliados visibles. El grupo debía moverse con rapidez para evitar una respuesta organizada. La huida fue desordenada, pero impulsada por una energía que no había existido antes. La iniciativa ya no pertenecía al opresor. La noticia del levantamiento se expandió, con velocidad inesperada. Esclavos rurales, pastores y trabajadores sometidos comenzaron a ver en ese grupo armado una posibilidad distinta. No se trataba de ideología elaborada, sino de identificación directa. Ver a antiguos gladiadores libres inspiraba acción. La rebelión dejaba de ser un hecho aislado. La unión de oprimidos no ocurrió de forma automática ni armónica. Había desconfianza, miedo y diferencias internas claras. Algunos buscaban venganza inmediata, otros solo huir lo más lejos posible. Mantener cohesión exigía decisiones constantes. La autoridad se construía en movimiento, no por decreto. La necesidad de armas reales se volvió urgente. Asaltar depósitos, aprovechar rutas secundarias y enfrentar pequeñas guarniciones se volvió parte del camino. Cada victoria menor reforzaba la confianza colectiva. No eran conquistas estratégicas mayores, pero demostraban que Roma podía ser desafiada. Esa constatación tenía un peso psicológico enorme. El liderazgo no se impuso por título, sino por capacidad demostrada en momentos críticos. Tomar decisiones rápidas bajo presión, distribuir recursos escasos y mantener el orden interno eran tareas constantes. El grupo aprendía sobre la marcha. Cada error enseñaba algo nuevo. La rebelión se transformaba en aprendizaje continuo. A medida que el número crecía, también lo hacía la dificultad de mantener disciplina. No todos los que se unían estaban preparados para el combate prolongado. Algunos se unían por desesperación, otros por oportunismo. Filtrar, integrar y contener se volvía un desafío diario. La rebelión era tan frágil como poderosa. Roma comenzó a reaccionar con mayor seriedad cuando comprendió que no se trataba de una fuga común. El envío de fuerzas iniciales buscaba sofocar rápidamente el movimiento. Sin embargo, la subestimación jugó en contra del imperio. La respuesta tardía permitió consolidar posiciones iniciales. El tiempo ganado fue crucial. La chispa que había encendido el conflicto ya no podía apagarse con facilidad. Cada enfrentamiento atraía más atención y más seguidores. El miedo cambiaba de lado de forma gradual. Las legiones ya no avanzaban con la misma seguridad absoluta. La rebelión había alterado el equilibrio psicológico. La identidad del grupo comenzó a definirse por oposición directa al orden romano. No se luchaba por un nuevo sistema formal, sino contra la negación total de la dignidad. Esa claridad simplificaba decisiones complejas. El objetivo inmediato era resistir y sobrevivir juntos. Todo lo demás era secundario. El terreno italiano ofrecía ventajas y riesgos constantes. Montañas, caminos secundarios y aldeas aisladas permitían movimientos rápidos, pero también exponían al grupo a traiciones y emboscadas. La geografía se volvía aliada y enemiga al mismo tiempo.
Aprender a leer el entorno era vital. La rebelión ya no pertenecía solo a quienes la iniciaron. Se había convertido en símbolo móvil de ruptura. Cada paso ampliaba su significado más allá de los hechos concretos. Roma enfrentaba algo más peligroso que una banda armada. Enfrentaba la demostración de que su control no era absoluto. En ese punto, el conflicto había superado cualquier intento de contención simple. La chispa inicial se había transformado en incendio visible. Nada volvería a ser como antes para quienes habían cruzado ese umbral. La rebelión ya estaba despierta y su avance exigía decisiones cada vez más difíciles. Capítulo 6. Caminos de sangre y honor. A medida que el movimiento crecía, las decisiones dejaron de ser instintivas y comenzaron a cargar un peso histórico real. Ya no se trataba solo de huir o resistir, sino de elegir rutas, objetivos y ritmos que determinarían la supervivencia del conjunto. Cada elección abría una posibilidad y cerraba muchas otras. La libertad recién conquistada exigía una responsabilidad constante. Avanzar sin pensar podía ser tan letal como obedecer antes. La estrategia comenzó a imponerse como necesidad absoluta. No había recursos ilimitados, ni reemplazos garantizados. Cada combate debía justificar su costo humano. Enfrentar directamente a las legiones romanas significaba arriesgarlo todo en un solo error. Por eso, el movimiento privilegiaba la movilidad, el terreno favorable y el desgaste progresivo del enemigo. No era cobardía, era comprensión del desequilibrio real. Las marchas constantes por Italia moldeaban cuerpos ya cansados, pero también afinaban la coordinación colectiva. Caminar juntos durante días, compartir hambre y vigilia, creaba un tipo de vínculo distinto al de la arena. No había espectadores ni recompensas externas, solo la necesidad de confiar en quien caminaba al lado. Esa confianza se probaba en cada noche al raso. Las divisiones internas comenzaron a aparecer con mayor claridad. Algunos defendían la idea de avanzar hacia el norte y buscar una salida del territorio romano. Otros insistían en permanecer y seguir enfrentando al imperio en su propio suelo. No eran desacuerdos superficiales, sino visiones opuestas sobre el sentido mismo de la rebelión. Resolverlas sin fracturar el grupo era un desafío permanente. El liderazgo debía equilibrar fuerza y contención. Imponer decisiones por la fuerza podía generar obediencia inmediata, pero también resentimiento silencioso. Escuchar demasiado podía diluir la acción. Cada resolución exigía una mezcla precisa de autoridad y consenso. No existía manual para ese equilibrio. Se aprendía con errores reales y consecuencias visibles. Los enfrentamientos se volvieron más frecuentes y más complejos. Roma ya no subestimaba al movimiento y comenzó a enviar comandantes experimentados. Las escaramuzas dejaron de ser improvisadas. El enemigo estudiaba rutas, patrones y tiempos. El margen de sorpresa se reducía con cada semana. Adaptarse era obligatorio. La noción de honor empezó a tomar formas distintas dentro del grupo. Para algunos significaba no abandonar a los heridos. Para otros mantener la palabra dada, incluso en condiciones extremas. No todos compartían la misma definición. Sin embargo, esas discusiones ayudaban a construir una identidad común. Luchar no era solo sobrevivir, también era decidir cómo hacerlo. La sangre derramada en los combates ya no era solo consecuencia del enfrentamiento, sino resultado directo de elecciones estratégicas. Cada caída pesaba sobre quienes tomaban decisiones. La carga emocional aumentaba. Mandar a otros al combate dejaba marcas profundas. El liderazgo se volvía una tarea solitaria. El abastecimiento se transformó en una preocupación constante. Alimentar y armar a un grupo numeroso requería planificación y riesgo. Atacar convoyes romanos ofrecía recursos, pero también exponía la posición. Depender de aldeas locales implicaba negociar apoyo o enfrentar rechazo. Nada era simple ni garantizado. La disciplina interna se volvió tan importante como la fuerza externa. El desorden podía destruir desde dentro lo que Roma no
lograba desde fuera. Se establecieron reglas claras sobre botín, castigos y comportamiento, no por deseo de control, sino por supervivencia colectiva. El caos era un lujo imposible. Las diferencias de origen, lengua y experiencia seguían presentes. No desaparecieron con la causa común. A veces reaparecían en momentos de tensión extrema. Resolver conflictos internos sin violencia abierta era una victoria silenciosa. Mantener la cohesión exigía esfuerzo diario. Nada se daba por sentado. El enemigo utilizó la división como arma psicológica. Promesas de perdón, recompensas y amnistías comenzaron a circular. Algunos dudaron, otros se mantuvieron firmes. La tentación de una salida individual era real. Resistirla requería una convicción que no todos poseían. La unidad se ponía a prueba. Cada nueva batalla reforzaba una verdad incómoda. Aunque el movimiento había logrado éxitos notables, el poder romano seguía siendo inmenso. Las legiones podían perder encuentros, pero no la guerra con facilidad. El desgaste funcionaba en ambos sentidos. El tiempo comenzaba a jugar en contra. Aún así, abandonar la lucha no parecía una opción viable para muchos. Volver al sometimiento resultaba impensable después de lo vivido. La rebelión había cambiado la forma de entender la propia existencia. Ya no se trataba solo de vivir, sino de no volver atrás. Esa decisión era irreversible. El honor se mezclaba con la necesidad en cada jornada. No siempre coincidían, pero debían convivir. Elegir cuándo, pelear y cuándo retirarse se volvía un acto moral además de táctico. No todas las decisiones podían justificarse con facilidad. Algunas dejaban cicatrices invisibles. La marcha continuaba, arrastrando consigo victorias, pérdidas y dudas crecientes. El camino estaba marcado por sangre y convicciones tensas. Cada paso acercaba a un desenlace inevitable, aunque todavía incierto. El conflicto ya había alcanzado un punto sin retorno. Lo que quedaba por delante exigiría el último grado de resistencia posible. Capítulo 7. El enfrentamiento final. El desenlace no llegó de forma repentina, sino como una convergencia lenta de fuerzas que ya no podían evitarse. Roma había aprendido de los errores iniciales y ahora movilizaba legiones completas con una coordinación implacable. El margen para maniobras creativas se reducía con cada día. El conflicto entraba en una fase donde la superioridad numérica y logística comenzaba a imponerse con claridad. La rebelión se enfrentaba, por fin, al peso total del imperio. El mando romano entendió que no bastaba con dispersar al grupo, sino que era necesario destruirlo de manera definitiva. Se organizaron campañas sistemáticas para cerrar rutas, cortar suministros y forzar enfrentamientos directos. El terreno, antes aliado, empezó a volverse hostil. Cada movimiento era observado, anticipado y respondido. La presión se volvía constante. Las fuerzas rebeldes, agotadas por meses de marcha y combate, empezaban a mostrar signos claros de desgaste. El número seguía siendo considerable, pero la calidad del equipamiento y la cohesión interna ya no eran las mismas. Muchos combatientes carecían de protección adecuada. Las heridas acumuladas no tenían tiempo de sanar. El cansancio físico se mezclaba con una fatiga emocional profunda. La decisión de enfrentar a las legiones no se tomó por optimismo ingenuo, sino por falta de alternativas reales. Seguir huyendo significaba fragmentarse hasta desaparecer. Enfrentar al enemigo ofrecía, al menos, la posibilidad de resistir con dignidad. La elección no era entre victoria y derrota, sino entre distintos tipos de final. Esa claridad marcó el tono de los últimos movimientos. El choque comenzó con maniobras romanas precisas, diseñadas para imponer orden frente al caos. Las formaciones avanzaban con disciplina fría, protegiéndose mutuamente. Frente a ellas, la fuerza rebelde respondía con valentía y determinación, pero sin la misma estructura. La diferencia se hacía visible desde el primer contacto. El combate era desigual. Aún así, la resistencia inicial fue intensa. El conocimiento del terreno y la experiencia acumulada permitieron infligir pérdidas significativas. Durante un breve lapso, el resultado pareció incierto.
La lucha cuerpo a cuerpo eliminaba parte de la ventaja romana. Cada enfrentamiento era brutal y directo. El campo se llenaba de gritos y confusión. Con el paso de las horas, la superioridad estratégica comenzó a imponerse. Las legiones mantenían líneas estables, mientras el desgaste fragmentaba la resistencia. Los intentos de reorganización se volvían cada vez más difíciles. Las órdenes tardaban en transmitirse. La cohesión se debilitaba de forma irreversible. La batalla no fue un solo evento, sino una serie de enfrentamientos encadenados que culminaron en una derrota progresiva. Grupos aislados eran rodeados y neutralizados. La posibilidad de una retirada ordenada desapareció rápidamente. El cerco se cerraba sin pausa. El imperio ejecutaba su doctrina con precisión. En medio de ese escenario, la lucha adquirió un carácter casi ritual. Ya no se combatía por una salida viable, sino por mantener la integridad hasta el final. Cada avance romano encontraba resistencia frontal. No había negociaciones ni rendiciones masivas. La confrontación se volvió total. El mando romano, consciente del impacto simbólico de la victoria, buscó una conclusión clara y ejemplar. No bastaba con dispersar, era necesario eliminar el núcleo del movimiento. La orden fue avanzar sin concesiones. La batalla debía terminar allí. El mensaje debía ser inequívoco. Las pérdidas se multiplicaron en ambos bandos, pero la capacidad de reemplazo romana marcaba la diferencia. Donde caía un soldado, otro ocupaba su lugar. En el bando rebelde, cada caída era definitiva. Esa asimetría definía el ritmo del enfrentamiento. El final se acercaba con rapidez. El colapso no fue caótico, sino pesado y gradual. Las líneas se rompían una a una. La resistencia se transformaba en focos aislados. La batalla dejaba de ser coordinada y se convertía en supervivencia individual. El objetivo ya no era vencer, sino no desaparecer sin dejar rastro. Roma obtuvo la victoria militar completa, pero no sin costos visibles. La rebelión había demostrado que el imperio podía sangrar. Ese hecho no pasó desapercibido para quienes observaban desde lejos. La derrota no borraba lo ocurrido, solo lo cerraba de forma violenta. Las consecuencias fueron inmediatas y severas. Castigos ejemplares, persecuciones y mensajes claros reforzaron el control romano. El territorio fue pacificado con dureza. No se permitieron restos organizados. El orden se restableció desde la fuerza absoluta. Para los sobrevivientes capturados, el destino fue rápido y sin contemplaciones. No hubo espacio para clemencia ni reintegración. El imperio no recompensaba la insurrección. El final debía servir como advertencia duradera. La memoria del conflicto se sellaba con violencia. Aún en la derrota, algo había cambiado de forma irreversible. La idea de que el control romano era intocable había sido quebrada. El enfrentamiento final cerró un capítulo sangriento, pero abrió una grieta en la percepción del poder. Roma ganó la batalla. La historia, sin embargo, no olvidaría el desafío. El campo quedó en silencio después del último choque. No había celebración, solo el peso de lo ocurrido. El sistema había sobrevivido, pero no intacto. El enfrentamiento final había terminado. Sus consecuencias continuarían, resonando mucho más allá de ese día. Capítulo 8. Curiosidades y legado. La figura de Crixus ha llegado hasta el presente envuelta en capas de silencio histórico, porque las fuentes romanas nunca tuvieron interés en preservar la voz de quienes se rebelaron contra su orden. Lo que se conoce proviene de cronistas que escribieron desde la perspectiva del poder, describiendo hechos militares, pero omitiendo emociones y motivaciones profundas. Aún así, entre líneas, se percibe el impacto real que tuvo su participación en la rebelión. No fue un personaje secundario ni accidental. Su presencia alteró el curso de los acontecimientos de forma concreta. Uno de los aspectos menos comprendidos es su papel como líder independiente dentro del movimiento. A diferencia de otros cabecillas, tomó decisiones autónomas que no siempre coincidieron con la estrategia principal. Esa independencia no respondía a ambición personal,
sino a una lectura distinta del conflicto. Representaba una forma alternativa de entender la resistencia. Esa divergencia marcó momentos clave de la rebelión. Las fuentes indican que comandó un contingente propio, separado en ocasiones del grupo principal. Este hecho ha sido interpretado durante siglos como error estratégico, pero también puede entenderse como una respuesta a tensiones internas inevitables. Mantener unido a un grupo tan diverso era una tarea casi imposible. Su liderazgo reflejaba otra visión sobre cómo enfrentar al enemigo. Esa diferencia sigue siendo debatida por historiadores modernos. A menudo se ha simplificado su imagen reduciéndola a la fuerza física, ignorando la experiencia táctica adquirida en la arena y en el campo de batalla. No era solo un combatiente potente, sino alguien capaz de leer situaciones complejas bajo presión. La arena había enseñado control, ritmo y resistencia psicológica. Esos elementos fueron trasladados al conflicto real. Su forma de combatir no era impulsiva. Resulta significativo que su origen tracio haya sido resaltado incluso por cronistas romanos. Para ellos, Tracia representaba un reservorio de guerreros indómitos, difíciles de someter por completo. Esa percepción influyó en la manera en que describieron sus acciones. El estereotipo del bárbaro fuerte pero peligroso se repite constantemente. Sin embargo, detrás de ese molde había una historia humana concreta. Durante siglos, su figura quedó eclipsada por otros nombres más convenientes para la narrativa romana. El imperio prefería centrar la atención en un solo líder para simplificar el relato del conflicto. Esa reducción facilitaba presentar la rebelión como una anomalía puntual, no como un fenómeno colectivo complejo. El resultado fue un legado fragmentado. Recuperarlo requiere leer con cuidado lo que se dijo y lo que se omitió. En el ámbito cultural moderno, su nombre ha sido reinterpretado y amplificado por la ficción. Series y novelas han construido una imagen más épica y emocional, a veces alejándose de los hechos documentados. Aunque estas representaciones han popularizado su historia, también han mezclado realidad y dramatización. Distinguir una de otra es esencial para comprender su verdadero lugar histórico. La leyenda no siempre coincide con el hecho. Un dato poco mencionado es que la rebelión no fue vista como un fracaso total por todos los contemporáneos. Algunos sectores romanos comprendieron que el sistema esclavista contenía tensiones profundas difíciles de controlar indefinidamente. El levantamiento evidenció grietas estructurales. Aunque el orden se restableció, la advertencia quedó registrada. El miedo no desapareció del todo. Desde el punto de vista militar, el conflicto obligó a Roma a adaptar procedimientos y asignar recursos extraordinarios. No fue una operación menor ni rutinaria. El imperio tuvo que emplear comandantes experimentados y legiones completas. Eso demuestra la magnitud real de la amenaza. No se trató de un simple disturbio local. El legado más profundo no se encuentra en la victoria o la derrota, sino en la demostración de posibilidad. La rebelión mostró que incluso el sistema más organizado podía ser desafiado desde dentro. Esa idea sobrevivió al aplastamiento militar. Permaneció como precedente incómodo. Roma aprendió que la dominación absoluta era una ilusión frágil. En términos simbólicos, su historia representa la transición de objeto a sujeto histórico. De esclavo destinado al entretenimiento, pasó a actor activo de un conflicto que sacudió la península italiana. Ese cambio de posición es fundamental para entender su importancia. No fue solo lo que hizo, sino lo que encarnó. Una ruptura de roles impuesta. La ausencia de monumentos o celebraciones oficiales no disminuye su impacto histórico. Al contrario, subraya la intención romana de borrar ciertos ejemplos. El silencio fue una forma de control de la memoria. Sin embargo, el recuerdo persistió de manera subterránea. La historia no siempre necesita estatuas para sobrevivir. Los estudios modernos tienden a valorar su figura dentro de un marco más amplio de resistencia esclava. Ya no se lo analiza de forma aislada, sino como parte de una dinámica social profunda.
Ese enfoque permite comprender mejor sus decisiones y límites. Nadie actúa fuera de su contexto. Su historia gana profundidad cuando se la integra. La disciplina aprendida en la escuela de gladiadores fue clave para su desempeño posterior. Ese detalle revela una ironía histórica poderosa. El mismo sistema que buscó convertirlo en espectáculo terminó produciendo a uno de sus desafiantes más peligrosos. La herramienta se volvió contra el creador. Esa paradoja define gran parte del conflicto. En la memoria colectiva contemporánea, su nombre evoca resistencia, pero también tragedia. No hay triunfo final ni redención simple. Hay lucha, decisión y consecuencia. Esa complejidad lo vuelve más humano y más real. La historia no lo suaviza ni lo absuelve. Lo muestra tal como fue. A diferencia de otros personajes antiguos, su legado no está ligado a un imperio duradero ni a una dinastía. Está ligado a un acto de ruptura. Eso explica por qué sigue generando interés. Representa el momento en que alguien dijo no, aún sabiendo el costo. Ese gesto atraviesa los siglos. Al final, su historia no pertenece solo al pasado romano, sino a cualquier época donde un sistema pretende ser inamovible. Su eco no está en la victoria, sino en el desafío mismo. Recordarlo es recordar que incluso los órdenes más sólidos tienen grietas, y que a veces basta una voluntad firme para revelarlas, firme para revelarlas, firme para revelarlas, firme para revelarlas, firme para revelarlas.